están? Inicia el mapa de Telesur. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos decidió incluir a Rosneft y a Lukoil, a sus filiales, en la lista nacional especialmente designados. ¿Qué representa esto? Una medida que Washington garantiza una congelación de todos los activos de estas empresas que poseían en Estados Unidos, así como cualquier activo controlado por entidades estadounidenses. Pero esta medida no solamente podría afectar a Rusia. ¿Qué va a pasar con Europa? Si sigue siendo además el petróleo energético uno de los pilares que sigue moviendo al mundo. Hoy vamos a analizar todos estos escenarios. Así iniciamos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves de estas dos empresas petroleras rusas sancionadas por la OFAC. ¿De qué van estas empresas que producen? Vamos a identificar en nuestro mapa mundi a la República Federativa de Rusia. Ahí la tienen. La Federación Rusa, que además está identificada con este logo, esta gran empresa energética Rosneft, líder del sector petrolero, que opera en todas las provincias principales, no solamente petroleras, sino gasíferas, incluyendo Siberia Occidental y Oriental, la región de Volga, los Urales, el Lejano Oriente, la región de Krasnodar y las zonas marítimas de la Federación Rusa. Se ha reafirmado como mayor productora de petróleo, además de ese país, tras alcanzar una extracción total de 255.9 millones de toneladas de hidrocarburos durante la gestión 2024. Una compañía que logró liderar también la producción de gas con 87.500 millones de metros cúbicos y procesó cerca de 82.6 millones de toneladas de crudo en su red de 13 refinerías a nivel nacional. Uno de los hitos estratégicos de Rosneft ha sido la empresa que ha logrado la eliminación total de la dependencia de catalizadores importados, utilizando exclusivamente tecnología y producción propia para la refinación de combustibles durante el año pasado. Rosneft fabricó más de 2.000 toneladas de catalizadores y regeneró otras 1.600 toneladas de material usado, garantizando así la autosuficiencia industrial de Rusia en este sector clave. Hablemos de esta otra empresa que también ha sido sancionada por la OFAC, Lukoil. Fundada en noviembre de 1991, dedicada a la exploración, producción, refinación, comercialización y distribución de petróleo, gas a nivel internacional. Desde allí se incluyen la llegada de Bulgaria, Rumania, los Países Bajos, que suministran más productos a refinerías en países como Hungría y Eslovaquia. La compañía opera en campos petroleros importantes como el yacimiento iraquí. Además, posee reservas probadas de hidrocarburos de 14.7 mil millones de barriles de petróleo. Una producción diaria que supera los 2 millones de barriles, con una capacidad de refinación de 54.3 millones de toneladas. En la actualidad, la compañía reorienta su estrategia para centrarse en el mercado ruso, tras ser objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y también de sus aliados europeos. Una empresa que anunció por un momento la venta de sus activos internacionales para reducir el riesgo. Pero hay algo aquí también que hay que mencionar. La empresa de Lukoil tiene participación también en inmediaciones europeas. Esto podría ser un efecto boomerang. De esto y más vamos a hablar con nuestro invitado. Recibimos desde Venezuela, nos acompaña el doctor Vladimir Adrianza Salas, analista internacional, experto también en temas de geopolítica. Qué gusto tenerlo en el mapa de Telesur. Bienvenido. Buenas tardes, Paola. Doctor Adrianza Salas, lo primero que debemos definir es si realmente el petróleo sigue siendo un elemento vital que aún mueve no solamente la política, sino también la geopolítica en el mundo. Bueno, evidentemente sí, todo sigue estando vinculado con el petróleo solamente por el hecho de la energía, sino porque toda la industria, buena parte de la gran depende justamente de ese suministro. Y eso es aquí en América, y es allá en Europa, y es allá en el Asia, y es en todas partes. Evidentemente eso es un hecho y se sigue dependiendo, se seguirá dependiendo en la medida en que tenga que ver no solamente con energía, sino con producción en todos los aspectos, sino con acumulaciones de capital. Eso es altamente importante y hay una relación entre los países que producen y los países que consumen. Y evidentemente esa es una puja que siempre va a estar allí mientras, por supuesto, el mundo dependa del petróleo.
En medio de este contexto, las sanciones que mantiene la OFAC con estas dos grandes empresas rusas, Rosneft, Lukoil, que además forman parte de una alianza estratégica indispensable, no solamente para territorio ruso, sino también para esa seguridad energética europea, y así hay que llamarlo. ¿Por qué Europa se presta a este juego geopolítico de Estados Unidos? Es decir, sabemos que quiere comprarle o que ya le compra energético mucho más caro, pero ¿cuál es el objetivo real o final de esta situación? Una percepción muy personal, que es que allá en Europa pareciera ser que han tomado liderazgo corrientes neonazis. Entonces, el objetivo de ellos definitivamente ha sido perjudicar a Rusia, toda vez que ellos prácticamente crearon las condiciones para prácticamente utilizar a Ucrania como una suerte de portaaviones para poder atacar a Rusia antes de 2022. La crisis que ha habido en Ucrania viene desde 2005 y luego se acentúa a partir de 2014. Angela Merkel habló inclusive de que le habían mentido justamente a Rusia en los acuerdos de Minsk. Entonces todo esto está sobre el tapete en esa cuestión. ¿Por qué? Porque los europeos desean desde un principio producirle una derrota estratégica en Ucrania a Rusia, cosa que no han podido, todo lo contrario. Más bien los rusos van ganando esa confrontación, y esa confrontación indiscutiblemente lleva a que ellos han hecho muchas cosas para debilitar a Rusia, y más bien Rusia ha respondido de una forma impresionante, y más bien son los europeos los que van perdiendo esa confrontación. Entonces, por supuesto, acuden al final a los Estados Unidos para endurecer las mal llamadas sanciones, que son medidas coercitivas unilaterales que están puestas sobre el tapete en este marco de la guerra. Entonces, esas medidas son que ya deben estar cerca de los 30.000, porque vaya que habían tenido un nivel impresionante en años anteriores. Vuelven a enfatizarse ahorita en el caso de Rosneft y Lukoil, particularmente con Lukoil. ¿Por qué? Porque hay un intento de trato entre los dueños de Lukoil, que es una empresa privada, justamente con una empresa sueca, un inversionista sueco, que es el mayor distribuidor de productos rusos en toda Europa y en algunas partes de Oriente Medio y África. Entonces, total de que han parado una negociación que es sumamente importante, toda vez que Lukoil dijo que bueno, que no prefería vender los activos en Europa porque definitivamente no tenía cómo compensar a los trabajadores y operar en esas condiciones, y el plazo se le vence es mañana, el 21 de noviembre. Toda vez que esta situación es compleja, todavía esta negociación está en el limbo, pero Europa pareciera ser que no tiene política exterior propia, y por supuesto tampoco mide el hecho del impacto que le ha hecho la crisis energética, la crisis que ellos mismos han creado con respecto a su posición productiva en el mundo y su posición soberana desde el punto de vista de sus decisiones. Esa institución está sobre el tapete, y evidentemente esto va a seguir adelante porque sigue dependiendo esta variable que, como tú lo decías al principio, es el petróleo, y el petróleo quien lo tiene son aquellos países que realmente tienen inmensas reservas petroleras, pero quien lo usa son aquellos países que no disponen de ellas y tienen un parque industrial. Una verdadera presión financiera, dirían también algunos, contra estas empresas, no solamente de Lukoil, sino también de Rosneft, lo que podría inclusive generar la otra cara de la moneda, ¿verdad? Profesor Vladimir Adrianza Salas, es que Rosneft siga creciendo también de alguna manera asimilando a esta empresa de Lukoil, y con ello, hay que decir también, se volcaría esta pretensión también de un continente europeo
que poco a poco ni siquiera va a lograr salir de esa dependencia del gas ruso que tanto se ha planteado durante años, ni siquiera meses. Le propongo hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a profundizar el tema de análisis que tiene también que ver con el conflicto desatado al este de Europa, no sin antes revisar nuestra escala. Las sanciones a empresas rusas de gas y petróleo, la dependencia del gas ruso, el tema de seguir dando dinero a Ucrania por parte del continente europeo desata reacciones y fricciones. Estas son las declaraciones que vertía el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, donde se preguntaba en qué se gastó el dinero de los contribuyentes europeos en Ucrania y declaró que ahora todos los medios europeos hablan de este sistema corrupto, de esta mafia de la guerra. Y debo decirles, decía en esta entrevista, que esta es la expresión más moderada que usaré de ahora en adelante. Y es que es una locura que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, envíe una carta a los Estados miembros exigiendo que Ucrania reciba otros 100.000 millones de euros. Está claro que hay una mafia de la guerra, un sistema corrupto en Ucrania, y von der Leyen ni siquiera lo menciona en su carta. Y en lugar de detener los pagos y exigir claridad inmediata sobre la financiación, quiere enviar otros 100.000 millones de euros. Esto es una locura, es un escándalo. Retrataba así, en medio de estas condiciones, de estas sanciones y de esta pérdida de seguridad energética que enfrenta el continente europeo, todo por seguir el juego geopolítico a un Estados Unidos. Pero, ¿qué cartas más están sobre la mesa? Vamos a analizar los otros escenarios al regreso de la pausa. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí es el encuentro que sostuvo el presidente Vladimir Putin y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en Alaska. Sí, desde allí se viene hablando de una propuesta, de un plan de paz. Revelaciones de varios medios de comunicación, sobre todo en las últimas horas, hablan de los otros puntos que forman parte de estos 28 que se habrían establecido en este encuentro para pactar una paz en el este de Europa, alinearía también con los principales objetivos de Moscú, sucediendo bajo un proceso de negociación en el que fue excluido Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. El punto más significativo del acuerdo establece la cesión a favor de Rusia de la totalidad de la región del Donbass, incluso las áreas que aún se encuentran bajo control de Kiev, lo que representaría una victoria diplomática para el Kremlin. También se establecería una desmilitarización de Ucrania, reduciendo su ejército en un 50% y prohibiendo el acceso a armamento occidental sofisticado. Se ha restringido también la supuesta adquisición de armas con capacidad para alcanzar territorio ruso, una de las principales exigencias del Kremlin en la resolución de esta posible acuerdo de paz. El Kremlin decía hoy también que todo está basado en ese encuentro que se ha desarrollado en Alaska y que no había absolutamente nada nuevo. Profesor Vladimir Adrianza Salas, hay que hablar de este conflicto al este de Europa, Ucrania, un conflicto que además se remonta también en una disputa energética. ¿Cómo se mueve esa balanza entre un continente europeo, una exigencia de la OTAN para más presupuesto, dinero con el que no cuenta ese continente, pero que trata de impulsar su quizás tajada de la torta que al final va a quedar en nada si realmente se llega a un acuerdo como el que se da a conocer de este plan de 28 puntos? Como yo lo veo, estimada Paola, es que los europeos se han encerrado a sí mismos en una trampa que ellos mismos construyeron. Toda vez que Europa desde tiempos, desde hace mucho tiempo, o sea, hace diríamos que un siglo más o menos, sabe que tiene una debilidad energética de grandes proporciones. Justamente, y no solamente una gran debilidad energética, tiene una debilidad
en materias primas que para ellos son importantes y sobre todo en territorio. Evidentemente eso está sobre el tapete en este momento, puesto que podemos rastrear esa cuestión desde tiempos de Bismarck hasta tiempos actuales, pasando por todo lo que fue el Tercer Reich, en el cual siempre se planteó justamente la conquista de Rusia para someterla como periferia y convertirla en 4 naciones adscritas al Tercer Reich, cosa que nunca lograron. Y nunca han logrado y no van a lograr. Entonces, los europeos carecen realmente de todo tipo de materias primas, pero tienen todavía un parque industrial que realmente han desarrollado, sobre todo países como Alemania, Inglaterra también, en menor grado, y Francia, pero sobre todo Alemania, pero Alemania ha sido el país más golpeado con toda esta postura de toda la Unión Europea, toda vez que de ser la locomotora de Europa, ahora se ha convertido prácticamente en un país que no está produciendo. Los costos de producción asociados a la energía han subido, puesto que el petróleo y gas de esquisto, que es lo que le manda a los Estados Unidos, es varias veces más caro que el que le suministra el gas y el petróleo que suministra Rusia. Entonces, pero ellos están empeñados en seguir la misma agenda que desde un principio se plantearon, como si el objetivo fuera una especie de venganza en los tiempos en contra de la Federación Rusa por el hecho de que Rusia no se dejó conquistar en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y no se dejó avasallar en estos tiempos. La Federación Rusa no carece de razón, mejor dicho, la Federación Rusa está totalmente en lo cierto cuando ellos no pueden permitir que Ucrania se convierta en una especie de portaaviones para agredir desde allí las fronteras rusas, concretamente todo lo que es San Petersburgo y Moscú. Entonces, evidentemente, ellos han reaccionado y fueron a esta operación militar especial, y esa operación militar especial justamente en áreas que son de altísimo interés para Occidente, porque esas áreas de Lugansk, Donetsk y etcétera, definitivamente son áreas que son muy ricas en recursos minerales, los cuales son altamente codiciados por los países occidentales. Y amén de que Rusia tiene capacidades energéticas que no las tiene toda Europa, y por supuesto que tampoco en la misma proporción las tienen los Estados Unidos. Entonces la situación se ha complicado, esa situación, y más cuando los europeos querían propinarle a Rusia una derrota, y ahora realmente se han visto mezclados en una especie de Frankenstein que ellos mismos han creado, que es alimentando ese monstruo que se llama Ucrania, ese monstruo de la corrupción y de la barbarie, definitivamente donde han quedado evidenciado en estos días la inmensa corrupción que existe justamente entre todo el estamento que maneja hoy en día Ucrania. Decía estos días el ministro de Finanzas de Ucrania que la corrupción era una variable que tenían que tomar dentro de la economía actual. En pocas palabras, dependiendo de la inmensa corrupción que tiene ese país. Los europeos son los culpables de haber creado esa situación. Y por supuesto, ahora culpan a Rusia porque luego de más de 28.000 sanciones, más de 28.000 medidas coercitivas unilaterales de parte de los Estados Unidos de Europa, no logran ellos doblegarla. Donald Trump había prometido que él iba a parar la guerra en un día, y bueno, ya llevamos 9 meses de gobierno, 9 o 10 meses de gobierno. Entonces, Donald Trump ha quedado muy mal. Un cese al fuego no se puede producir porque justamente eso es lo que van a utilizar para rearmar Ucrania. En el caso concreto de Rusia no ha bombardeado las poblaciones civiles, cosa que sí ha hecho Ucrania, se han hecho los europeos, porque son 32 países que están en contra de Rusia, que están centrados en la OTAN y siendo capitaneada por los Estados Unidos. Entonces, evidentemente, todo lo que ellos han hecho y no han podido, intentan ahora, por la vía financiera, hacer que Lukoil, concretamente el caso de Lukoil, que es una empresa privada, que es algo muy, muy importante, Paola,
que hay que tomar en cuenta. Ellos prácticamente están produciendo una especie de acción para quitarle todos los activos europeos a esa compañía y para que eso quede en manos europeas. Pero en manos europeas, ¿para qué? Para colocar, tendrían que colocar justamente los insumos para los cuales fueron creadas, que es el gas y el petróleo ruso. Y definitivamente eso es lo que no está sucediendo en estos momentos. Entonces, la situación que tenemos ahí en Europa es una situación muy dura, toda vez que esa derecha europea, esa derecha neonazi, yo no dudo en calificarla de neonazi, definitivamente se ha propuesto hacer algo que realmente no va a poder hacer. ¿Por qué? Porque no tiene con qué, no tiene la capacidad industrial que ha mostrado Rusia, no tiene la creatividad que ha mostrado Rusia justamente para sortear todo este conjunto de agresiones de 32 países del mundo en contra de ellos. Y lo peor es que, bueno, por supuesto, les va ganando en el terreno las operaciones de guerra que han tenido. Creo que algo comentado sobre si era o no un conflicto energético, pero es que es obvio que todo tiende a la parte energética. ¿Por qué? Porque eso es fundamental para que el mundo se mueva. El petróleo todavía tiene una gran dependencia energética de todo lo que es el petróleo y el gas. En una eventual transición, el gas está en el camino el día que se agoten justamente las reservas petroleras. ¿Y quiénes son los principales países que tienen gas? Rusia, en primer lugar, Qatar en el Medio Oriente y otros países, y por supuesto Venezuela hoy en día. Entonces, quienes son los dueños de la oferta, indiscutiblemente son los que tienen problemas con aquellos países que desde la demanda pretenden golpear justamente a aquellos países que tienen la capacidad para producir y para producir energía para todo el mundo. Eso es justamente lo que está sucediendo y amén de que todo esto ha quedado sobre el tapete, la corrupción inmensa. Yo he escuchado muchísimas cosas de la señora von der Leyen que en decir en diferentes medios que ella estaba metida justamente en cosas turbias. Sin embargo, la señora von der Leyen sigue en su puesto. Entonces, esta burocracia europea que el pueblo europeo no es capaz de remover, porque las instituciones no están diseñadas para eso, definitivamente le ha hecho ella y otras personas más, le han hecho un inmenso daño a todo lo que es Europa y le pretenden justamente hacerle un daño a todo aquel que se les oponga a esa visión neonazi que ellos tienen en estos momentos, y más que neonazi, corrupta en todos los aspectos. Y esto hay que sumarle, profesor Vladimir Adrián Salas, el último encuentro que sostuvo con el príncipe heredero bin Salman, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha mencionado que es su mayor gran aliado fuera de la OTAN. Y esto sigue teniendo que ver también con este movimiento energético. Trump quiere cooptar el mercado para que Europa le siga comprando más caro. Y para ello Arabia Saudí también se posiciona como un aliado clave en esta región que aún no ha podido controlar. ¿Qué decir sobre este punto? Lo que puedo decir es lo siguiente, que ellos, eso es una suerte de halago que hace Donald Trump con respecto a Arabia Saudí, porque ellos, Arabia Saudí fue uno de los países golpeados en la década pasada con la política de esquistos y lutitas que desarrolló Obama. Y justamente el desprecio que recibió justamente Biden cuando fue a Arabia Saudí tiene mucho que ver con la afectación de los intereses nacionales de Arabia Saudí, toda vez que en el mercado estadounidense las lutitas y los esquistos compiten justamente en el mercado que proveía o que provee Arabia Saudí a los Estados Unidos y otros países. Entonces, él intenta un juego y además tenemos claro que Rusia forma parte de la OPEP Plus, y al formar parte de la OPEP Plus, por supuesto, tiene una relación con Arabia Saudí. ¿Qué es lo que intenta, a mi juicio, romper Donald Trump? Justamente esa relación. ¿Por qué? Porque ellos han buscado todas las formas posibles para perjudicar a Rusia, y Occidente son los que han salido perdiendo. Donald Trump realmente ya no tiene palabra, no tiene credibilidad. Todas las cosas que él dice no se logran, no las ha logrado.
Entonces viven una creadera de problemas uno tras otro en una especie de ataque continuado por diferentes sitios a diferentes países sin que estos países hayan hecho absolutamente nada. El caso de Venezuela, por ejemplo. Entonces, esa situación está allí mientras el descrédito del liderazgo occidental que está sobre el tapete. Y descrédito que yo he venido, permíteme citarme en algunas cosas, y yo he venido diciendo que uno de los graves problemas que ha tenido Occidente es justamente la calidad del liderazgo que están manejando la situación en estos momentos. De verdad que cuando uno ve a una persona de la calaña de Donald Trump, que hay que decirlo así, liderando a los Estados Unidos, la verdad que deja mucho que desear. Y ni que hablar de lo que maneja la Unión Europea, como son la señora von der Leyen o Emmanuel Macron, que definitivamente carecen mucho de liderazgo, sobre todo cuando uno los compara con gente como, por ejemplo, liderazgos del siglo pasado, que realmente pudieran haberle dado clases a esta gente que está manejando ahorita la Unión Europea y, en el caso de los Estados Unidos, a los Estados Unidos. Entonces hay un problema también de liderazgo en eso, y es un problema, por supuesto, de intereses, de quién se queda en el nuevo orden mundial, de cómo juegan cada uno de ellos poniéndole palos en la rueda, y esos palos en la rueda, por supuesto, terminan en todo lo que tiene que ver con lo que es el suministro de las primeras materias primas, los principales commodities que forman parte del funcionamiento del mundo industrializado y no industrializado hoy en día. Entonces, por eso se habla, como bien lo reseña el profesor Vladimir Adrianza Salas, de esta nueva era del petróleo político. Como siempre, agradecerle por su valioso análisis hoy para nuestros televidentes del Mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando los vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. Mundo, nueva era del petróleo político. Veamos. 1. Sanciones. Las sanciones también podrían afectar a importantes activos de Rosneft y Lukoil en la Unión Europea. Rosneft conserva la propiedad formal de refinerías clave en Alemania, que representan alrededor del 12% de su capacidad de procesamiento de petróleo en ese país. Europa está poniendo en riesgo su propia seguridad energética y no será tan fácil romper su dependencia del gas ruso. 2. Conflicto. Ucrania sigue siendo un conflicto energético con una Europa que sigue enfrentando problemas de suministro de gas, lo que impacta también en los precios, con una dependencia de Washington nada rentable, atrapada entre la presión de la OTAN y la subordinación de un Estados Unidos y una política energética que castiga a sus propios ciudadanos, mientras otros se siguen enriqueciendo. 3. Política. El mundo se sigue moviendo en torno al petróleo, por eso la acción que Washington considera como una evidencia de confianza y alineación estratégica en términos de defensa, decía, tecnología, energía e inversiones. Lo que busca ahora Estados Unidos en recursos y va a garantizar a través de ese mercado, con la producción de energéticos o quizás con lo que pueda obtener de sus aliados, uno de ellos Arabia Saudí. Y esto, por supuesto, nunca tiene nada que ver con la paz. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.